tal? Buenos días a todos o buenas tardes, depende de donde nos sigan. Un placer estar aquí con ustedes. Bienvenidos a este tercer día de la Semana de la Libertad, celebrado por, se dice Libertad aquí en Venezuela. Hoy junto al Instituto de Ciencia Política de Colombia también estamos en este extraordinario evento que tenemos para hoy. Es un cineforo, como saben, más foro que cine, porque la película ya se las enviamos a todos quienes se conectaron, a quienes están aquí conectados tanto por Zoom como por YouTube, pero bueno, estamos seguros de que va a ser algo sumamente enriquecedor para todos. Me acompaña Tatiana Castelblanco, del Instituto de Ciencia Política de Colombia. Mi nombre es Anderson Ayala, seguramente algunos ya me conocerán, del equipo de jóvenes de Se Dice Libertad. Están con nosotros hoy los dos panelistas, Ignacio García Medina, que nos acompaña desde España, desde Canarias. Él es licenciado en Ciencias Empresariales, es máster en Gestión de Empresas Turísticas, también tiene un Master of Business Administration Executive, también en Gestión de Empresas, y bueno, por supuesto es miembro del Instituto Juan de Mariana, de España. Y también está con nosotros el profesor Joaquín Ortega, de Venezuela, politólogo, analista político, locutor y creador de contenido también. Así que, profe, si quiere puede dejar después el canal de YouTube donde participa. Recuerden que pueden hacer las preguntas y respuestas al botón del Q&A y las estaremos leyendo entonces después de la disertación. En eso me acompañará Tatiana, y también por YouTube, a quienes quieran ir dando su participación, pues por ahí también estaremos atentos. Así que es un gusto y bueno, damos paso entonces al profesor Ignacio para iniciar con esta actividad. Adelante, profesor. Bueno, muy buenas tardes o buenos días, depende de dónde nos encontremos. Muchas gracias por la invitación a todos los organizadores, a mis compañeros y a todos los que están aquí presentes. Tengo preparada una pequeña guía, una pequeña guía para poder bueno, hablar de esta película tan interesante. Voy a empezar con un pequeño resumen que he hecho de la misma, de los puntos que a mí me han llamado más la atención de la película, y así nos sirve un poco también pues, para refrescar quizás la película, aunque la hayan visto recientemente. Vamos allá. The world is being invaded by monsters, but I suppose you don't want to hear about that. I could be writing novels people actually want to read. Maybe in a different age I would. But if I tell the story of the monsters through the talking farm animals, maybe then you will listen, then you will understand. Future is at stake, so please read carefully between the lines. Mr. Jones, the Manor Farm, had locked the hen houses for the night. Allez, on vient, bien danser. Eat. Thank you. Caviar? No, thank you. Wine? I don't drink. Кухня за революцию. У меня есть дом, и он полон еды. Настоящей еды. О древности заботится партия. За партию. There, comrades, is the answer to all our problems. It is summed up in a single word: man. Man is the only real enemy we have. Remove man from the scene, and the root cause of hunger and overwork is abolished forever. Кого это взяли? Коля, Кто такой Коля? наш брат. Где он сейчас? The Soviet Union is not the workers' paradise that was promised. It is not the great experiment that you read about in the press.
Stalin has no stunning new achievements. Unless you consider killing millions of innocent people an achievement. Maybe the Soviets are doing the best they can. Making the best decisions they can, given the circumstances. What about the free schools? The free hospitals? Yes, but at what cost? A more egalitarian society does exist. It's just not perfect. We can't expect it to be. Experiments take time and chance. An egalitarian society. It's the same system of exploitation that exists here. Only it's worse. Well, if I commission an article from you, it will be your word against Duranty's Pulitzer. Huh? Yes. For days at a time, the animals had nothing to eat but chaff and mangles. Starvation seemed to stare them in the face. It was vitally necessary to conceal this fact from the outside world. Emboldened by the collapse of the windmill, the human beings were inventing fresh lies about Animal Farm. Bien. Bueno, esta película la considero una película atípica o inusual por varios motivos. En primer lugar, no creo que se pueda decir que es una película biográfica en sí misma, porque realmente solo narra algunos días de la vida de Mr. Jones, y a veces incluso parece que se desplazara el foco de atención a otros personajes como Duranty o George Orwell, que aparecen en esta película, y es casi como una vía para hablar de estos personajes, sobre todo de Duranty, que quizás sean grandes desconocidos o su papel en la historia hayan sido desconocidos por Occidente, en particular el caso de Duranty. Tampoco podría decirse que es una película histórica o bélica o épica en el sentido de a las que estamos acostumbrados, porque es más bien una película intimista, minimalista, porque bueno, todo se ve como a través de los ojos del señor Jones, y no se llega a ver la magnitud del contexto, ¿no? de todo el contexto que rodea a esto. Y en último lugar, o principalmente en realidad, la considero atípica por estas cifras de ahí. No sé si saben a qué me puedo estar refiriendo con esas cifras, con esos años y con esas cantidades. No sé si alguien se atreve, se aventura a imaginar a qué me refiero con esas cifras. Vamos a ver si... No sé si puedo verlo desde aquí. Bueno, no lo sé si se puede ver. Bueno, pues 411 son las películas que se han hecho sobre el Holocausto. 411 películas. Sobre el Holodomor de Ucrania, como esto que trata aquí Mr. Jones, solo se han hecho 6 películas. Además, la primera película sobre el Holocausto se hizo en el año 1940. La primera película sobre el Holodomor no la tuvimos hasta el año 1991, es decir, una vez caída la Unión Soviética, una vez caída y disuelta la Unión Soviética. Esto creo que es una reflexión, abre una reflexión bastante importante. Y al final, esto creo que significa que esta película, más que una película sobre el Holodomor, podría decirse que es una metapelícula sobre lo difícil o lo complicado que es informar sobre el Holodomor. La película de alguna manera refleja la frustración tanto del personaje, Mr. Jones, el verse ignorado, el verse ridiculizado, el verse desacreditado cuando intentaba informar de esta,
Y de alguna manera creo que también muestra la frustración de la propia directora, una directora polaca, Agnieszka Holland, por esta misma razón. Es decir, prácticamente nadie sabe sobre esto. Nadie tiene conocimiento sobre la tragedia del Holodomor. Es decir, todos estamos acostumbrados, y está bien que así sea, todos reconocemos estas imágenes, los pijamas de rayas, de los campos de concentración nazis, del Holocausto, pero prácticamente nadie reconoce esta terrible imagen sobre el Holodomor de Ucrania, la hambruna artificial provocada por Stalin, que se estima, las cifras mayores son de 10 millones de personas muertas directa o indirectamente, aunque hay, bueno, otras cifras por ahí, pero siempre bailan en este número de millones. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque existe esta idea, en la cultura, pues se tiene, en el pensamiento colectivo se tiene esta idea de que el fascismo es una cosa terrible y gris, y está bien que así sea, y todos estamos muy, vamos a decirlo así, concienciados, o tenemos en cuenta esto. Sin embargo, persiste esta idea de que el socialismo, el comunismo, pues es una cosa bonita, divertida, preciosa, cuando no es así. Es decir, Occidente, no solo entonces, sino ahora, parece que no solo entonces desconocía los horrores del comunismo, sino que incluso se le veía con buenos ojos o como una ilusión. Se hablaba del proyecto socialista, ¿no? Como con una ilusión, una nueva manera de organizar la sociedad maravillosa, cuando realmente no es así, pero existe digamos, esta creencia. Y esto no se debe solo al hermetismo o a la opacidad del régimen en aquellos tiempos, sino que contó con el colaboracionismo criminal de muchos personajes. En este caso, Walter Duranty siendo el ejemplo paradigmático de esto, ¿no? Cómo manipulaba las informaciones que estaban pues muy dosificadas y muy, la propaganda estaba totalmente controlada por el imperio, por el régimen soviético, y personajes como el corresponsal del New York Times, el periódico más importante y más con mayor reputación del mundo en aquel momento, y quizás todavía ahora, pues se encargaba de colaborar con el régimen a cambio de una vida de placeres, de lujo y de generación, como se puede ver en el clip que puse antes, ¿no? Todos los que vivían a cuerpo de rey, comiendo y bebiendo, alabando el socialismo y el comunismo, pero la realidad de la inmensa mayoría era distinta, era totalmente contraria, era la miseria, el hambre y la muerte. Y no solo fue este señor Duranty, que vivía allí del lujo y tal, sino tenemos a una pléyade de intelectuales y artistas y demás, como el caso de George Bernard Shaw, que estuvo ahí en Moscú y tuvo la desfachatez de decir en Occidente que, con total frivolidad, que nunca había comido tan bien como durante su viaje a Rusia. Y bueno, esto lo vemos repetirse en la actualidad con la gente cuando habla sobre Cuba y demás, ¿no? Todos los artistas, el mundo de la cultura, los intelectuales, siempre alabando este tipo de cosas. Y bueno, el parecido con la actualidad con respecto a cómo se trata al comunismo y a las ideas de izquierda en general, me hace mucha gracia que hasta en la barba, hasta en la estética se parecen, porque tenemos el ejemplo actualmente, ¿no? De cómo Twitter, Facebook y demás se están dedicando a censurar todo, como hiciera Duranty en su momento, todo lo que sea una crítica o pueda ser un impedimento para el triunfo de estas ideas, ¿no? Para la implantación de estas ideas en la actualidad, a día de hoy todavía, pues sigue tan vigente como en aquel momento, de una forma quizás más sutil o más elaborada, pero en esencia yo la veo de la misma manera, ¿no? Para ir concluyendo, me sorprende que en tiempos actuales como los que estamos viendo, en los que se hace revisionismo de todo y Black Lives Matter y Antifa se dedican a tirar y a vandalizar estatuas de antiguos capitalistas, racistas, machistas y fascistas, sin tener la menor idea ¿no? sobre esto, en esta cultura de la cancelación que vivimos,
pues el premio Pulitzer a Duranty no se le haya retirado. Ahí vean el comunicado de los premios Pulitzer diciendo, bueno, que no está demostrado, que aunque el propio New York Times haya reconocido que las crónicas de Duranty son una muestra del peor periodismo publicado por este diario, bueno, pues siempre tienen un pase, siempre tienen esta patente de corso para seguir impulsando estas ideas, ¿no? Entonces, me gustaría terminar con las típicas 3 frases que suele escucharse, ¿no? Una es esa de, bueno, que el comunismo es una idea muy bonita en la teoría, pero que simplemente ha fallado en la práctica. Cuando, si bien, bueno, puede entenderse que sea así, en verdad, en la teoría también es una ideología siniestra, una ideología fallida que ha sido refutada académicamente, y en la práctica pues nunca ha funcionado, y es que no puede funcionar, porque va contra la propia naturaleza del ser humano, ¿no? En ese clip también ponía como decían que habían identificado al enemigo, que el enemigo era el hombre, y que construyendo un hombre nuevo pues podríamos conseguir una sociedad más igualitaria, cuando en realidad pues la naturaleza humana es la que es, y el egoísmo no tiene por qué ser malo siempre y cuando los incentivos estén bien colocados y se aproveche ese egoísmo para que sea un egoísmo racional y virtuoso que nos permita prosperar, porque al fin y al cabo la pobreza es la condición de partida, la condición de naturaleza del ser humano, y quien único ha demostrado poderla abatir es el capitalismo, el libre mercado. Luego la otra frase típica es que eso no era verdadero comunismo, ¿no? Siempre se les juzga por sus intenciones y nunca por sus resultados, ¿no? Eso no era verdadero comunismo. Y por último, pues la frase de que esta vez sí va a funcionar, ¿no? Que me parece además de una arrogancia terrible, porque quien pronuncia esta frase, que son muchos y gente muy, no cualquier persona que también, sino muchas personas dicen, bueno, esta vez sí va a funcionar, es como diciendo, bueno, todos los que lo han intentado hasta ahora no lo han sabido interpretar como yo, pero yo en mi cabeza, seas un dirigente político o seas una persona a pie, tú en tu cabeza tienes la clave para que esta vez funcione, cuando sabemos que eso no va a ser así. Bueno, el caso es que esto sigue sucediendo, y mientras esta defensa del comunismo se sigue dando, pues uno se siente igual de frustrado que el señor Jones, o se puede sentir igual de frustrado que la señora Holland, directora de esta película, mientras pues uno ve la miseria en estos países aumentar y los cadáveres amontonarse como se amontonaban en el Holodomor. Y bueno, vamos a ver si con eventos de este tipo y con campañas de información de este tipo, pues conseguimos hacer ver la miseria y el desastre que esta ideología siempre trae de la mano. Gracias. Perfecto, Ignacio, muchas gracias. Increíble, de verdad, muy buenos datos. Vamos con el profesor Joaquín entonces. Recuerden que las preguntas que tengan las pueden ir haciendo por aquí, por el Zoom, en el botón de preguntas y respuestas. Y por YouTube también las pueden ir dejando y las leemos, ¿ok? Así que, profesor Joaquín, adelante. Muchísimas gracias. Gracias al profesor Ignacio García. Muy interesante la estructuración del tema, y además, bueno, por supuesto, con muchas coincidencias con lo que queríamos conversar hoy. Bueno, definitivamente el tema de Holodomor está justamente inscrito en temas que tienen que ver con la propaganda política, y bueno, hay una serie de temas que se van hilando, ¿no? Yo diría que está entrelazada la ideología, la economía, la propaganda, los crímenes de guerra, la historia, cómo es contada y cómo es escrita, y algo que nos toca muchísimo a nosotros actualmente, que es el tema del control social y la biopolítica, ¿no? Entonces, en términos de ideología, definitivamente, bueno, el comunismo, siendo primo hermano del fascismo, siendo más bien el fascismo primo hermano del comunismo, tiene un interés casi siempre, por no decir siempre, existencial, ¿no? Acabar con el otro desde todo punto de vista, y eso incluye también borrarlo de la memoria de los hombres, ¿no? Ahí se conecta con algo muy interesante, que es justamente la película tiene una serie de guiños al pensamiento o a la estructura de George Orwell. Recordemos que en términos de utopías y de distopías,
Hay una primera novela que se llama Nosotros, de Yevgeny Zamyatin, que justamente como que prevé lo que va a ser la revolución bolchevique, ¿no? Al fin y al cabo, ya después Animal Farm en 1984 son como de alguna manera unas extensiones de la imaginación de hasta dónde puede llegar un estado totalitario. Muchas veces es simplemente una descripción, pero otras veces es como un what if, un contrafáctico que nos lleva justamente a la realidad de lo que hacen los poderes totalitarios. Entonces, bueno, la idea de Orwell estar allí presente en la peli es muy interesante porque, bueno, habla de rebelión en la granja, pero también hay guiños a 1984. Recordemos que hay una parte en la peli donde el guardaespaldas de una de las periodistas le dice, ¿quién es él? Él es mi Big Brother, mi hermano mayor, ¿no? Y todo este tema entonces de la historia está allí presente. Hay un personaje que me llama mucho la atención y que siempre recalco de Rebelión en la Granja, que es el burro. El burro es prácticamente la memoria del historiador, o puede ser el personaje del historiador o de la persona que siempre está al tanto de llevar la nota de lo que ha ocurrido y que, bueno, que simplemente no se deja engañar, ¿no? Esos personajes son los más peligrosos y de alguna manera el periodismo, las ciencias sociales, la historia, son ese papel del burro en Animal Farm que de alguna manera está presente en el pensamiento o en la actividad arquetípica del personaje de Mr. Jones, ¿no? Ciertamente trágico, pero bueno, de alguna manera se inmola, se inmola de cierta manera por su ideal de transmitir y de mantener la verdad. El tema entonces de la historia está allí presente, el tema de la propaganda, porque justamente hay que mantener la idea de que todo está yendo bien en la política y bueno, nada más importante que parecer antes que ser, ¿no? El tema de la economía es importante. El profesor Ignacio hace un rato había comentado la idea el tema del colaboracionismo. No existe un comunismo nacional, no ha existido un comunismo en el mundo que no tenga apoyo internacional y ese colaboracionismo es clave desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista propagandístico. Entonces siempre vas a tener profesores, historiadores, periodistas que están ganados a la causa y que van de alguna manera a soliviantar los estragos del comunismo en líneas generales. Eso va, por supuesto, a ocultar los crímenes de guerra. En el caso venezolano lo hemos vivido, en el caso de los cubanos lo vivieron, los albanos también, los checos siempre van a tener la historia de alguien que dice desde afuera que no ha sido tan malo o que no está tan mal ese país. En el caso venezolano hemos tenido inmensos apaciguadores, John Lee Anderson, al principio de la Revolución Bolivariana, Andrew Webb Vidal, una cantidad de nombres que están conectados con ellos, exteriores e interiores, ¿no? Porque, bueno, parte de los políticos que se convierten luego en agentes de prensa o en editores de prensa o editores de plataformas digitales terminan pues haciendo lo que mejor hacen, que es censurar. Los crímenes de guerra, por supuesto, se van ocultando y el tema de la economía, como les decía hace un rato, también es clave porque el apoyo de los bancos nacionales e internacionales es muy importante. La pregunta que se hace muchas veces Mr. Jones en la película, ¿con qué paga la Unión Soviética? Bueno, paga con el oro que se había llevado a España, paga con la exportación de la revolución, paga con el mercado negro. Recordemos también que la revolución bolchevique se hace gracias al dinero alemán, ¿no? O sea, los trenes alemanes en donde iba Lenin no eran gratuitos. Y prácticamente, bueno, todo ese sistema, por un lado, de enemistad entre Francia, Alemania y a veces Italia, le permitió mucho circulante a la revolución bolchevique y también le permitió a la Unión Soviética. Y por supuesto claro está lo que siempre ocurre en los mercados negros, ¿no? Así como se vendía la idea de que la Unión Soviética era el principal granero de Europa, el principal granero del mundo, al costo de destruir justamente la región del oeste de Ucrania. También con eso se jugaba mucho en términos diferenciales. Hay una cantidad importante de historiadores y de economistas que están trabajando justamente eso. Y bueno, se ha llegado a descubrir que hasta se compraba grano en Argentina y se metía en bolsas rusas para que pareciera pues que incluso estaban hasta exportando, seguían el ritmo de exportación, ¿no? Todo este tema de la nueva política económica no era tampoco gratuito, ¿no? Para Lenin era importante exterminar al otro
Y creo que hay una frase de él que decía que nada mejor que el hambre para acabar con el temor a Dios y con el temor al zar, ¿no? Esa idea como que sigue extendida en el pensamiento de Stalin y la sigue promoviendo en sus políticas, ¿no? El control social a través de la biopolítica es importantísimo. Todos recordarán la frase donde dice que una leyenda urbana, no lo sabemos si es cierto, que Stalin agarró una gallina, le quitó las plumas e igualmente cuando le tiraba la gallina volvía hacia donde él estaba. Bueno, de alguna manera para explicar que bueno, somos seres humanos, somos seres psicobiosociales que en última instancia somos seres biológicos y esos seres biológicos responden pues también a una suerte de conductismo muy primitivo, pero que luego se construye a través del hambre. Lo vimos en el caso venezolano, año 2016, un pico importantísimo de hambre y varios picos importantes de acoso selectivo. Pensemos en la región del Zulia o pensemos en algunas regiones del oriente del país, dependiendo de cuán o menos rebeldes sean esos grupos humanos que están allí viviendo, ¿no? Sin duda, todo el tema del contexto de la construcción del personaje de Gareth Jones tiene como una especie de enemigo principal que es, por un lado, tratar de descubrir la verdad, y vemos todo el colaboracionismo, también lo comentaba hace un rato el profesor, acerca de la idea de que existe, bueno, un editor que tapa las cosas que hacen, pero digamos que su principal enemigo, por un lado, está vinculado con esa figura nebulosa que es la policía secreta, pero en última instancia es una política, la política de la colectivización forzada, que bueno, que tiene un interés que es modernizar, por supuesto, pero con todos los bemoles que habíamos hablado. En términos económicos también se ha revisado mucho el tema del apoyo de grandes capitalistas y grandes digamos, productores como el mismo Henry Ford con el caso de Rusia, con el caso de la Unión Soviética, que luego pues llega a un clímax en el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos que, bueno, tanques y todoterrenos estaban construidos con motores norteamericanos. Es decir, hay como una especie de círculo vicioso y relación perversa en donde también no sabemos de dónde viene el dinero, pero sí sabemos de dónde viene el dinero, ¿no? Y esa mano izquierda que también lo vemos mucho en los comunismos actuales. El caso de en el caso norteamericano, en los años 90, desde la famosa ley Helms, Helms-Burton, y antes de eso, con el llamado bloqueo con Cuba, Ohio, Oregon y muchos otros estados, su excedente de cereales y de trigo, etcétera, etcétera, era llevado a Cuba. Es decir, el cuento o la historia de que estaban bloqueados siempre ha sido pues justamente eso, pues una historia propagandística que al fin y al cabo sirve justamente para alimentar toda esta máquina que en el fondo es la máquina ideológica y la máquina propagandística. Las crisis terribles por las cuales pasa el personaje de Mr. Jones, bueno, que en realidad fue una persona real, hablan también pues de una transformación desde el punto de vista arquetípico. Es un tipo muy, vamos a decirlo así, muy puritano en muchas opciones, y cada vez los personajes puritanos son muy peligrosos por las revoluciones. Las revoluciones casi siempre son, como ocurrió en el caso venezolano, son gobiernos o regímenes o actividades corruptas y corruptoras. Nada mejor que corromper a alguien y nada mejor que tener un círculo de gente corrupta porque, bueno, los puedes manejar dentro del esquema de las dobles morales que existen a lo largo de la actividad humana. Entonces, bueno, uno lo puedes manejar porque es homosexual, el otro lo puedes manejar o lo puedes chantajear porque se droga, etcétera, etcétera, ¿no? Ese mundo orgiástico también es importantísimo a la hora de construir una sociedad represiva y es una sociedad policial. No solamente Gareth Jones revisa el tema del hambre en la Unión Soviética. Él es el que construye el término de man-made famine, ¿no? Pero también una vez que antes de morir él en el 35, ya en el 33 Malcolm Muggeridge, que justamente como sabe el profesor Ignacio hace un rato, hay muchos conversos, ¿no? Y mucha gente que eran simpatizantes del comunismo y luego vienen de vuelta. Pensemos en Bernard Shaw, el mismo Chesterton, el mismo Aldous Huxley,
Y Mogridge era pues de alguna manera en los años 30 también una especie de procomunista, y bueno, también escribe ya en el año 33 desde el Manchester Guardian uno de sus artículos que de alguna manera se correlaciona con lo que ya estaba haciendo Gareth Jones. Mogridge había tratado de enviar artículos fuera de la Unión Soviética en maletas diplomáticas, pero bueno, o algunas pareciera que las detuvo la policía política, y por otro lado se dice que, bueno, que sí llegaron a Inglaterra, pero que fueron procesadas de manera que no se dijera toda la verdad. Al fin y al cabo es el eterno conflicto entre la realidad y una propuesta que es básicamente inhumana, se vende como humanismo, pero es todo lo contrario. Están también los orígenes del Newspeak y del double thinking del pensamiento de Orwell, que es importantísimo para los totalitarismos, sean de izquierda o de derecha. Y digamos que detrás de todo esto del pensamiento y de los peores dramas de la revolución soviética, de la revolución bolchevique, de la Unión Soviética, siempre tenemos que ir un poco más atrás, ¿no? Entonces encontramos esas voces que son justamente las que van a contracorriente y que vivieron cosas parecidas. Pensemos en Edmund Burke, o Joseph de Maistre, o el mismo Juan Donoso Cortés, que son llamados contrarreformistas, pero son personas que están viendo the big picture, están viendo la panorámica completa de lo que está ocurriendo políticamente, o al fin y al cabo son realistas políticos que observan que al fin y al cabo lo que importa es la dominación del otro. Este entramado de cosas lo que siempre hace desde el punto de vista del sistema totalitario es acabar con la libertad de expresión. Entonces uno tiene que a veces revisar las cosas que se hicieron en la Revolución Francesa y cómo se criticaron, o incluso ir más hacia atrás y ir a la Revolución Gloriosa de Cromwell, en donde también uno consigue elementos vinculados a eso. ¿Cuántas personas murieron? Bueno, se habla entre 2 y 12 millones. No se sabe todavía si es una política general, una especie de política paraguas que afectó a todas las regiones, o la prueba piloto fue Ucrania. Lo hemos visto aquí en el caso venezolano, hay pruebas piloto que se hicieron con el tema de quitarle la electricidad, quitarle el agua, quitarle la comida a zonas como el Zulia, y luego se fueron probando al resto del país, de alguna manera dominando vamos a decirlo así, al grupo humano más irredento y más rebelde del contexto venezolano. Se probaba pues que podías demoler y deshacer la voluntad del resto de los venezolanos. Entonces, bueno, mucho de lo que uno siempre trata de interpretar, muy en la onda aristotélica, uno trata de entender cuál es el contexto en el cual está el mundo para luego revisar cuál es la historia individual del país en el cual uno vive. Pero definitivamente hay muchos ecos porque el método es el mismo. Los métodos son abiertos. Algo divertidísimo de la película, bueno, divertidísimo y terrible, es que no le creen cuando él dice, mira, que de verdad Hitler va para la guerra. Y él dice, sí, me lo dijo Goebbels, y la gente no puede creerlo. Todos los planes quinquenales y todos los planes políticos comunistas se ponen por escrito, son fuentes abiertas. El asunto es que muchas veces la gente no quiere creerlo por ingenuidad, o simplemente por miedo, o simplemente porque estamos en un entramado de corrupción y de colaboracionismo. Una especie de endogamia que hemos vivido todos los que hemos estado sometidos a regímenes totalitarios. Pensemos hay un texto bellísimo de Salman Rushdie que se llama La sonrisa del jaguar, en donde él de alguna manera representa la pelea entre sandinistas, y al fin y al cabo eran las mismas personas que estudiaron en los mismos colegios, que fueron a los mismos bailes, que tenían las mismas pasiones, los mismos deportes, y que habían incluso sido novios y novias en algún momento de su vida, pero al final esos grupos se decantan hacia una violencia política terrible como fue la sandinista, y en el caso venezolano igual, pues es una especie de una clase política que está entreverada, está lamentablemente consustanciada con la corrupción, y eso hace pues que veamos cada día con más o menos sorpresa que políticos que se ven de oposición son al fin y al cabo parte del sistema político actual, ya sea en Venezuela, sea en otros espacios. Para cerrar, quisiera entonces recordar un poco las 4 ideas, los 4 ejes de los cuales hablé. Básicamente el tema de la ideología y cómo se conecta con la propaganda, el uso perverso de la economía, en donde también hay colaboracionismo y simplemente comerciantes de la peor calaña en cualquier parte del mundo, comercio sin ética.
aunque dirán muchas personas que el comercio no tiene ética. Y el subtexto, por supuesto, está vinculado con tratar de ocultar los crímenes de guerra, y justamente todo este aprendizaje nos genera una suerte de manual de control social y de biopolítica que cada vez más está procesado a niveles imperceptibles. Pensemos en China y pensemos en el caso venezolano. Son dos totalitarismos, tal vez uno con menos tecnología que otro, pero no deja de ser totalitarismo. Hay una frase que se le atribuye a Toynbee, y con esto termino, que no sé si es de él, pero se ha convertido también como una especie de leyenda urbana. A él le preguntaron una vez qué opinaba él de Stalin, y él dijo: Stalin no es más que un Atila con teléfono. Yo creo que los dictadores actuales, los tiranos actuales, no son más que Atilas, Stalin, Hitler con tecnología a mano. La tecnología es muy importante para entender los totalitarismos actuales. Una verdad de perogrullo, pero que nos hace entender que, bueno, justamente las plataformas digitales también pueden ser hackeables, así como ha sido hackeada la idea de la libertad desde manifestaciones de políticas y manifestaciones escritas que no son lo que pintan, son básicamente lobos en piel de cordero. Muchas gracias. No, gracias a usted, profesor Joaquín. Excelente, muy, muy, de verdad, también muy enriquecedora su participación. Bueno, vamos entonces con la ronda de participación, preguntas y respuestas, tanto por aquí de nuevo como por YouTube. Yo estoy pendiente por YouTube y por aquí me va a ayudar Tatiana. En primer lugar, bueno, tenemos algún par de comentarios. Los saludan a ambos, los felicitan y les agradecen por sus disertaciones y por sus enfoques, por supuesto. Bueno, mientras Tatiana conecta, voy a ir leyendo ya la primera pregunta entonces. La hace Teresa Sosa, por aquí por Zoom. Ella pregunta si podría decirse que en Venezuela está sucediendo lentamente un holodomor que casi pasa imperceptible, pero que si se ven las estadísticas es algo de asustarse por la posible consecuencia que eso va a traer a futuro. Pues esa es la primera pregunta. No sé. ¿Hago la segunda de una vez o dejamos que respondan, Anderson? Si quieres puede responder, podemos ir respondiendo y luego se hace otra y así para que no se les pase por alto. Listo. No sé si quiere comenzar el profesor Joaquín Perfecto. Bueno, en el caso venezolano, Holodomor ya ocurrió. El año 2016 nos dejó a los venezolanos con un promedio de 16 o 18 kilos menos de peso. Además, los estudios de la profesora Susana Rafali han hablado del descenso de la talla y del peso de los niños, lo que genera, pues, a la larga una generación absoluta y totalmente enfermiza a la larga. Estamos sufriendo lo mismo que ocurrió en la Guerra Federal, en donde prácticamente hasta bien entrado el siglo XX todavía teníamos las consecuencias de esas enfermedades directamente vinculadas con el hambre. Y definitivamente ha sido una hambruna por diseño. En el caso venezolano no hay escape para decir otra cosa, ¿no? Y a eso tenemos una segunda oleada que fue la manipulación de la llamada ayuda humanitaria, en donde, bueno, medicinas y alimentos también fueron revendidos por el régimen y por segmentos de la oposición política venezolana. Bueno, el profesor Ignacio, si quiere agregar algo o si quiere que... Evidentemente, la cuestión de Venezuela creo que es clara. Como decía, ahora se produce de una manera más sutil, es decir, no es tan evidente este amontonamiento de cadáveres, pero es más como una especie de gota a gota, de goteo de cifras. Y ya no solo es eso, ya no es solo la ocultación o el mirar para otro lado con este tipo de cosas, sino que a mí me preocupa especialmente también el hecho de que desde todas partes se bombardea para intentar atacar precisamente al libre mercado, al capitalismo. Es decir, se ocultan los éxitos o se distorsionan totalmente los éxitos de lo que nos ha brindado la libertad
y solo se destacan las cosas negativas, ¿no? Yo soy muy cinéfilo, como imagino que el profesor Joaquín evidentemente también, y todos se darán cuenta que las películas están cargadas de ideas izquierdistas, de izquierdas marxistas, y siempre se empeñan en destruir los logros del capitalismo, de criticarlos, de buscar siempre la excepción, digamos, y no informar sobre lo que es la regla, siempre minando, siempre socavando todos estos éxitos. Y por comparación, como que el comunismo sigue siendo la alternativa, ¿no? Siguen viviendo de la renta, de esta cosa de haberse erigido como los que consiguieron derrotar a Hitler, cuando en realidad primeramente habían pactado con él. Yo siempre hago la comparación de las películas estas de Freddy contra Jason o de Alien contra Predator, ¿no? Es decir, te ponen como si, eso, bueno, como Jason mató a Freddy o Predator mató a... Entonces es bueno, es el bueno. Pues no, es igual de malo o peor incluso. También en la imaginación colectiva, a mí hay un humorista que me hace mucha gracia, que se llama Bill Burr, que tiene un sketch muy simpático, tristemente simpático, en el que dice, cuando preguntas a alguien por el ejemplo paradigmático del malo, del mayor asesino, del mayor genocida de la historia, siempre es Hitler, ¿no? Siempre Hitler es el malo de manual. Y él se pregunta, dice, ¿qué tiene que hacer alguien que quiera superar su récord y destronarlo de ese trono de maldad? ¿Cuánta gente tiene que matar? Mao se ha cargado a 60 millones de personas y nadie, cuando le preguntas a alguien, nadie dice Mao. Stalin se ha cargado a no sé cuántos millones y tal. Castro, lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer uno, ¿no? para desbancarlo? Es triste, hace gracia, porque realmente lo que nos hace gracia o lo que nos divierte precisamente es reírnos de lo que nos da miedo. Pero yo creo que es incontestable que tiene que el comunismo y el socialismo tiene una buena prensa tremenda y que es muy difícil de contrarrestar. Ok, voy a hacer la pregunta que hay en Zoom, y la hace Alfredo Padilla. Para salir de esto y no recaer, ¿creen factible hacer docencia social masiva sobre derechos de propiedad y libertades? ¿Cuál es la clave? Para ambos. Bueno, sí, voy a responderla yo. Ojalá tuviera la clave. Si yo tuviera la fórmula, ojalá pudiéramos saber cuál es. Realmente no sé dar con ella, pero efectivamente creo que la información, el hacer pedagogía sobre todas estas cosas es fundamental. Y ya apuntaba a esto en mi disertación, como por ejemplo con el Holocausto, y está bien que así sea, con el nazismo y el fascismo, estamos totalmente bombardeados por mensajes, películas, libros, documentales, de todo, que lo critican, y está bien que así sea, y es muy necesario. Sin embargo, del caso contrario, pues difícilmente encuentras alguna cosa que se atreva, y además siempre es una crítica como ponía, ¿no? Como el fragmento que puse de George Orwell, que le dice esto es un desastre y tal, y George Orwell decía, bueno, pero ¿qué hay de la educación y de la sanidad gratuita y de todas las cosas buenas que ha traído, ¿no? Siempre hay que poner como paños calientes, y nadie se puede atrever a oponerse frontalmente a esto, porque enseguida eres relegado ahí al ostracismo en tu entorno, en tu sector, tal, ¿no? Por ejemplo, la prueba la tienen en estos días con el autoproclamado triunfo de Biden. Yo estaba mirando en Instagram todos los artistas, músicos, actores y tal, pues todos encantados, felicitándose y tal. Desde que uno se atreva a simplemente insinuar, ya ni siquiera a apoyar a Trump directamente, sino simplemente insinuar que a lo mejor la opción de Biden y Kamala no es tan buena y tal, enseguida es atacado, vilipendiado, se le cancela, no les dan más papeles, o no les dan más subvenciones, o lo que sea, ¿no? Entonces creo que aquí en la batalla cultural
es fundamental, y dentro de eso, pues eso está conseguir hacer pedagogía y que la gente también pues le pierda un poco el miedo a hablar del comunismo como realmente se merece que se hable de él. Así es. Bueno, opino igual que el profesor García, es muy importante el tema de la pedagogía política. Es difícil porque en estos tiempos la universidad, los colegios, digamos, lo que se entiende como educación estructurada o estructuralista está, por un lado, muy golpeada porque, bueno, se ocupan los currículos de otras cosas, pero además de eso tenemos la intervención, pues, lamentablemente, pues, de maestros y profesores que, por un lado, o no están lo suficientemente preparados o están ya lo suficientemente intoxicados para terminar, vamos a decirlo así, de confundir a las mentes más jóvenes, ¿no? Yo creo que la labor que debemos tener todos los seres humanos es dudar, ¿no? Kant decía en su Sapere Audio, ten el valor de pensar con tu propia razón. Pero justamente para tener un criterio propio tienes que habértelo formado enciclopédicamente. La gente que lee un solo libro lamentablemente está perdida, la gente que tiene una sola ideología o se forma una sola ideología escucha la mitad del sonido y es terrible, ¿no? Creo que la pedagogía política pasa por tal vez hacer una especie de canon o de textos clave, ¿no? Yo creo que siempre es muy importante regresar a la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Weber, en donde vemos que justamente el intercambio y la interacción está dentro de la gente común, dentro del mundo más popular, y es justamente la libertad humana la que genera pues ese libre mercado, que, como decía el profesor García, está retratado en cientos de productos culturales o millones de productos culturales, justamente desde el punto de vista del mercado negro. Es decir, mercado negro y mercado desequilibrados y deseconomías no es libre mercado, y es lo que nos quieren tratar de vender. Nos dicen, lo que pasa en Venezuela es el más salvaje, el capitalismo salvaje. No es capitalismo salvaje, es capitalismo mafioso. Es básicamente como decía un profesor mexicano, amigo nuestro, es una especie de capitalismo de mafioso y socialismo de compadres que se invierte también, y es un socialismo mafioso y capitalismo de compadres. Entonces, bueno, esa doble vuelta está ahí presente. Hay dos películas que yo siempre trato de conversar y que se las doy a los amigos en clase, a los alumnos, o que comparto mucho, que son interesantísimas para entender el espíritu del capitalismo. Una pues, puede ser muy ingenua, que se llama Field of Dreams, de Kevin Costner, Campo de Sueños, en donde él dice, bueno, si lo construyes, ellos vendrán. Me parece un elemento maravilloso para la libertad humana. Y otra es una película un poco sarcástica con Danny DeVito que se llama El dinero de otros, Other People's Money, que justamente en un pequeño discurso él explica cuál es el know-how del capitalismo, por supuesto, cierto capitalismo financiero. Hay que entender que una cosa es el capitalismo de los bienes de producción y otra cosa el capitalismo financiero, que es otra de las cosas que nos venden. Hay una inmensa cantidad de vagos y de rémoras sociales montados en la dinámica de Wall Street y del mundo financiero, que no hacen un verdadero capitalismo y no generan valor. De alguna manera pueden tener un know-how, pero eso no los hace los mejores ejemplos de cómo la libertad y el trabajo van siempre de la mano, ¿no? Y por supuesto el ahorro, la reinversión y estos intangibles que son justamente que los empezó a trabajar el profesor Schumpeter con el tema de la innovación, pero que siguen estando claves. Es decir, innovación es fundamental y la creatividad es fundamental para generar no solamente nuevos productos, sino para reinventar los productos que ya están en el mercado. Perfecto. Y hay otra pregunta que hace Artur Barrera. Dice, ¿tienen un gen los totalitarios que se haya identificado? ¿Eso se estudia? Para los dos. Bueno, a mí me parece muy peligroso pensar en esos términos, porque si le intentamos atribuir algo a la genética, estamos condicionados a que luego eso, en nombre de la ciencia, como hacía el estalinismo, al fin y al cabo era el marxismo científico, ¿no? El socialismo científico y tal, pues eso es la excusa perfecta, también desde el otro lado, vamos a decirlo así, para tomar medidas lamentables. Pero más que un gen, yo sí creo que hay actitudes o sentimientos que son típicos de personas de izquierda, o por lo menos que en personas que se han dejado influenciar por las ideas de izquierda está exacerbado. Yo creo que ese sentimiento es el sentimiento de la envidia. La envidia, el rencor, el resentimiento, es lo que se explota siempre desde estas
esferas para, de alguna manera, pues eso, lavarle el cerebro, ¿no?, a la gente como la excusa para pues defender este tipo de ideas y no las ideas de la libertad, del libre mercado, del capitalismo. Pero no me gusta hablar eso de genética porque creo que tiene se abren unas puertas terribles, terroríficas, pero creo que sí hay que entenderlo más desde el punto de vista de eso, de cómo enfocamos la vida, ¿no? de qué sentimientos son la base de nuestra filosofía de vida, vamos a decirlo así. Y ahí yo detecto claramente el sentimiento de la envidia, que es el que está explotado en este sentido, ¿no? A mí me gusta ver, digamos, dos formas de entender la vida. Hay una forma, vamos a decirlo así, dialéctica de ver la vida y otra forma armónica de verla. El marxismo, las ideas de izquierdas, lo que explotan es esa visión dialéctica, es decir, que todos estamos enfrentados con todos. El pobre es pobre a causa del rico, es decir, el rico para ser rico explota al pobre. La mujer está enfrentada al hombre, tan de moda ahora con la ideología de género, el feminismo y tal. El blanco explota al negro y así. Mientras que la visión armónica es entender que, pudiéndose evidentemente dar conflictos entre las personas, hay que entenderlas como individuos y el hombre y la mujer se complementan y se ayudan. El empresario y el trabajador, el rico y el pobre también se complementan y se ayudan. El blanco y el negro, las diferentes razas, pues también pueden comerciar, generar lazos y ayudarse. Es decir, hay que tener esa visión no de enfrentamiento, que es la que le sirve a estas ideas marxistas para penetrar nuestro cerebro, sino entenderla de una forma armoniosa, la vida, con problemas, como por supuesto que los hay, porque la vida es problemática, pero no achacárselos siempre a un grupo, ni sentirse la víctima de otro grupo, porque realmente eso no tiene por qué ser así si las condiciones son las adecuadas. Sin duda. Bueno, definitivamente comparto mucho la apreciación del profesor García y sin duda, bueno, la pregunta tal vez apunte hacia cuáles son esos patrones comunes o esas características comunes, ¿no? En Venezuela hay un dicho, y bueno, un dicho seguramente es iberoamericano también, que lo dicen mucho mis amigas: mira, si ese tipo parece, es. Entonces, bueno, creo que si se viste como demagogo, si habla como demagogo, si toda su proxémica es de demagogo, ese tipo es demagogo. Igualmente va a ocurrir desde el punto de vista populista, o desde el punto de vista tiránico, o desde el punto de vista dictatorial. Entonces creo que es importante ver justamente eso, pues las acciones. Y por supuesto, cuáles son las ideologías en las cuales se anima. Una idea del mundo en el cual todos son mis enemigos, o hay un grupo específico en el cual están todos los males, bueno, te habla de un comunista o de un fascista. En el caso del comunismo, bueno, serían los ricos; en el caso del fascismo serían los judíos u otras minorías. Lo vemos entonces ahora también trasladado a los integrismos y al mundo islámico, ¿no? No es casual, y esto es algo que es muy importante porque la praxeología política de izquierda se basa en manuales. Cuando tú hablas con las personas que han reclutado comunistas o que reclutan gente, les hacen un scanning y les hacen una descripción psicológica muy importante. Son grandes lectores de las personas. Entonces, mientras más traumas tienes, mientras más problemas emocionales tienes, más fácil eres de manipular. ¿Por qué? Porque transforman entonces tu rabia con tu papá, se la trasladan al capitalismo y el capitalismo es malo. O tu rabia con tu mamá se la transforman al capitalismo es malo. O tu rabia con el mundo en el cual estás viviendo y se lo trasladas al capitalismo. Una especie de teoría del espejo, ¿no? Eso ocurre mucho, ¿no? Hay un autor que es un poco peligroso nombrar en estos días, pero creo que dan el clavo con el tema de muchos comunistas, y es Theodor Kaczynski. Theodor Kaczynski, el Unabomber, en su manifiesto, dice que hay un problema con la autoestima de los izquierdistas. Y definitivamente tiene que ver con eso. Por supuesto, hay muchos elementos como echarle la culpa al otro. Y cuando hacemos también una revisión psicológica de muchos personajes que han hecho daño en la historia, pareciera que tienen como una especie de camino de vida común o rasgos biográficos parecidos. Stalin fue como formado para sacerdote, pero entonces se quedó por fuera, tenía beligerancia, problemas con el papá. Fidel Castro igual, Mussolini igual.
el presidente Chávez igual, es decir, gente que eran hoy o habían sido abandonados por su madre o la madre los había dejado como de lado. Hay una serie de temas interesantísimos. Ustedes revisan el perfil psicológico de Yasser Arafat y pareciera pues el perfil de cualquier dictador latinoamericano. La profesora Graciela Soriano García Pelayo trabajó el tema de los personalismos políticos en el siglo XIX y ese trabajo tiene pues algunas características de elementos de personas y de personalidades que se repiten. Igual creo que se puede hacer en el caso del comunismo del siglo XX. Y recordemos también que es parte de la política soviética también construir personajes. No es casual que durante los años 60 prácticamente se buscaba perfilar o se buscaba justamente cooptar la mente y los espacios y las características de liderazgo de capitanes o tenientes de distintos ejércitos del mundo. Entonces, bueno, lo que no funcionó en los años 60 en Venezuela funcionó ya en los años 90, pero es básicamente el mismo vamos a decirlo así, planeamiento que se hace para producir nuevos liderazgos acordes a tu elemento del partido, ¿no? Algo que debemos ver desde todo punto de vista para entender la política desde un punto de vista realista es aquella frase que decía Raymond Aron, que a mí me encanta: la política es el arte de los planes elaborados y de las decisiones sin retorno. Todas las políticas tienen planes elaborados y nadie mejor para planificar lo que quieran hacer para bien o para mal que los comunistas. Entonces hay que tener eso claro, ¿no? Y hay definitivamente liderazgos inspiradores desde el punto de vista positivo y liderazgos que al fin y al cabo lo que buscan es la coerción. Esas personalidades se cuelan indistintamente, ¿no? Ya seas Rousseau o ya seas Bernie Sanders con su carita de tonto, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a hacer la última pregunta entonces, por cuestiones de tiempo, pero es una pregunta bastante corta y bastante interesante también para los dos. La hace Daniel Laguna por YouTube y él pregunta qué otras películas de temática similar se pueden encontrar. Él pone Netflix, pero yo puedo poner en la web en general. Bien, hay pocas, pocas pero selectas. Del Holodomor en concreto, yo tengo por aquí, creo que Mr. Jones es probablemente la mejor hecha al respecto, pero tengo por aquí Olot 33, Provodir, pero son películas ucranianas que, vamos, probablemente ni encuentres por ningún lado. Luego está El Niño 44, Child 44 de Tom Hardy, que fue un medio fracaso de taquilla, tampoco está muy allí, pero también trata este tema. Luego está Bitter Harvest, Cosecha Amarga se llama en español, y poco más. Y luego Bajo la Escalera de Jacob, también es otra del Holodomor. Pero a mí me gustaría recomendar una película. Hay varias que están muy bien, pero me gustaría recomendar una que hace incidencia en esto que comentaba antes el profesor Joaquín y que preguntaban antes sobre eso, sobre digamos, la genética, que a mí no me gusta hablar de eso, pero sí de esos traumas de la infancia, vamos a decirlo así, que aprovecha el comunismo, el socialismo, la izquierda en general para captar adeptos. Y esta película es American Pastor, Pastoral Americana, dirigida por Ewan McGregor. Es una maravilla porque muestra cómo una niña que de pequeña es tartamuda y que su padre y su madre, pues él es un empresario de éxito, además es un empresario no como siempre lo pintan en las películas, que es siempre el típico empresario ahí explotador y tal, que siempre te lo pintan así, ¿no? Sino es un buen empresario y demás, y la madre es como la reina de la belleza del pueblo y demás. Pues cómo esta niña la llevan a una psicóloga antes de llevarla a un neurólogo o lo que sea, a ver de dónde viene esta tartamudez. La llevan a una psicóloga, psicoanalista, marxista, y lo que le hace es creer que, bueno, que ese trauma que ella tiene, esa tartamudez que ella tiene, es precisamente eso, por culpa del capitalismo y de que el padre le exige demasiado y que la figura materna es demasiado inalcanzable para ella, y bueno, la niña, bueno, vean la película, pero la niña pues se termina radicalizando
y volviéndose, bueno, una terrorista de izquierda. Y creo que esa expresa muy bien lo que antes comentábamos y lo que antes el profesor Ortega pues también decía. No sé si están efectivamente en Netflix en concreto, o en HBO o en cualquier otra plataforma, pero bueno, para eso está Internet, para buscarla. Sin duda. Bueno, definitivamente hay una cantidad inmensa de películas distópicas o basadas en hechos reales, pero digamos que vinculadas con Holodomor, como dijo el profesor García, bueno, se han hecho solamente 6, ¿no? Sí hay ahorita una revisión de películas chinas y coreanas que revisan justamente eso. Hay una película ahorita que no recuerdo el nombre, de hecho la reseñé, pero no me acuerdo, que es la historia de un individuo, bueno, que se lo llevan a trabajar a trabajos forzados y regresa pues 10 años después, ¿no? Esa es una película asiática, ahorita me acuerdo. Y definitivamente hay, bueno, hay una cantidad de bibliografía vinculada con el tema, ¿no? Hay un libro que recomiendo mucho en clase, es de Andreu Domingo, se llama Descenso literario de los infiernos demográficos. Es una revisión de utopías y distopías bastante al día, bastante actualizada, donde revisa libros como este libro de Philip Roth que comentó el profesor García, el libros de Kurt Vonnegut, los clásicos de Yevgeny Zamyatin, los de Aldous Huxley, que están allí como inspirados en esa época de los años 30 y 40 del siglo XX, pero actualmente, bueno, digamos que allí esos principios están allí. También está Cold War, que es una película reciente polaca, y bueno, creo que la carrera de Agnieszka Holland está llena de películas importantísimas. Matar a un sacerdote, To Kill a Priest, es clave. Ella tiene también una serie de películas justamente de índole de revisión del tema de los asesinatos políticos, y eso también está allí, ¿no? No solamente desde el punto de vista del totalitarismo de izquierda o de la visión de izquierda, también tenemos la Noche de los Lápices en el caso de Argentina, El Amparo, que es una película reciente venezolana también. Entonces, bueno, creo que eso igual podemos compartir próximamente. Vamos a quedar por aquí igual en contacto y te pasamos con gusto una lista de pelis recientes. No, perfecto, perfecto. Pues la recibimos y la hacemos pública también para que se conecte, para que las vean los quienes se nos han sumado hoy. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, bueno, debemos ir cerrando ya. Ha sido de verdad sumamente enriquecedor, creo que esa es la palabra, la jornada de hoy. Y por supuesto yo mismo me lo he disfrutado bastante, así que le agradezco a ambos por la participación en nombre de Se Dice, y por supuesto, Tatiana, te doy la palabra también. Gracias al ICP de Colombia por haberse sumado a esta actividad. Muchas gracias, Anderson. Gracias al profesor Ignacio García y al profesor Joaquín Ortega. De verdad fue un gusto escucharle su análisis con profundidad. Y si algo dejó bueno la pandemia es que podamos hacer este tipo de trabajo mancomunado en conjunto en defensa de la libertad. Así que le doy gracias hoy al COVID. Muchas gracias a Se Dice por invitarnos a ser parte de esta actividad. Muchas gracias. Bueno, no quiero irme antes de invitarlos a seguirnos en las redes. ICP Colombia para todos es un think tank en defensa de la función empresarial en Colombia. Muchas gracias. Y bueno, ustedes ya conocen las redes de Se Dice, @Se Dice en Twitter e Instagram, @Se Dice Joven en Twitter e Instagram también, en Facebook @Se Dice Libertad y @Se Dice Joven también. Así que a los profesores, de verdad, muchas gracias por haberse sumado, al profesor Ignacio y al profesor Joaquín. Por supuesto, esperamos contar en el futuro con ustedes de nuevo si existe la posibilidad. Con mucho gusto. Cuando quieran. Bueno, pues entonces esto ha sido todo por hoy, así que hasta luego y bueno, pues a seguir en defensa de la libertad.